país, actividad económica, política y social de un país. Y ese enfoque social se ve en una nueva función que debe de cumplir el gobierno como representante del Estado, que es la función de redistribución. Acá fue donde yo les dejé la inquietud y la interrogante siguiente. ¿En dónde se da la primera distribución de la riqueza, de la renta de un país? Alguien creo que me había contestado, pero quisiera que alguien me recordara en dónde se da esa primera distribución de la riqueza o renta que se genera en un país. En los factores de producción, Perdón, Ludwig, en los factores de producción. factores de producción. ¿Alguien más? ¿Algún otro colega, por favor? Recuerdo que había solo especificado que era en la remuneración del uso de los factores de producción. Recuerdo. Muchas gracias, Lo Ludwig. Ok. tengo anotado así. Gracias. Que efectivamente, y aquí estoy evaluando lo siguiente para que lo comprendamos. Termina con lo que los dos colegas nos dijeron, pero si el gobierno como representante del Estado cumple la función de redistribución, diríamos que está en el ámbito de la economía pública. La primera redistribución se da en la economía privada, específicamente en lo que ustedes dijeron, en el mercado de factores de producción a través de la remuneración de esos factores, de conformidad con el rol que cada uno juega en esos factores. Pero entendiendo este principio de este aspecto social que nos da esta nueva función para el gobierno como representante del Estado, se da en el modo de producción. Estamos en un modo de producción capitalista que implica una distribución en ese mercado de desigualdad. Porque lógicamente decíamos, la remuneración del factor trabajo se da a través de los sueldos y salarios. El ingreso de las familias derivado de los salarios. En los países con modos de producción capitalista y específicamente en el caso de nuestro país, hemos leído, hemos escuchado opiniones que hay sectores productivos de este modo de producción que no pagan ni siquiera el salario mínimo. Y aquí hay otro elemento importante que debemos de comprender, de tal manera que ante esa desigualdad, colegas, que se da en la remuneración de los factores de producción, vamos a tener lo siguiente. ¿Quién tiene que intervenir para minimizar en parte este proceso de desigualdad? Porque existe un grupo de población que no recibe los beneficios de el modo de producción capitalista. Decíamos el otro día, lo vemos, qué tanto de la actividad económica está formalizada y qué tanto de la actividad económica no está formalizada. De acuerdo a ese enfoque social, al aspecto dinámico de las ciencias de las finanzas o de la economía pública, debe incluir esa variable social en la función de redistribución que deviene de recoger a través de los impuestos parte de la riqueza, parte de la renta de la nación que se genera y lógicamente para atender
Dije minimizar este aspecto individual y alguien tiene que atender a ese grupo que no está recibiendo los beneficios del modo de producción capitalista. Efectivamente, Ludwig, alguien debe de solucionar las fallas intrínsecas del mercado. ¿Ok? Y una de ellas es la desigualdad en la distribución de la renta o riqueza que se genera en un país. Esto es lo que nos está diciendo este señor Wagner con el tema de que debe de incluirse ya el aspecto del contenido social, ¿ok? Es importante dejar esto y ahora ya podemos comprender de la existencia en el modo de producción capitalista de la categoría del salario mínimo. Y se denomina mínimo, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que se denomina salario mínimo? Ludwig, Porque es la cantidad mínima que se estima que alcanza para satisfacer las necesidades básicas de una persona. ok, gracias. Efectivamente va en esa línea. El comprender que hay una distribución originaria, una distribución primaria de la renta nacional desigual, alguien tiene que intervenir para corregir esa falla intrínseca del mercado, aunque sea en lo mínimo que necesita el ser humano para poder sobrevivir. Cuando vamos a la praxis social encontramos otra variable que nos permite ver qué tanto ese mínimo garantiza la sobrevivencia, que es el coste de la canasta alimentaria o de la canasta básica necesaria. Y acá podríamos empezar a analizar ese fenómeno, porque el salario mínimo en este país aún no alcanza el monto del costo de la canasta alimentaria, que no incluye recreación, cultura, educación, ¿ok? Solamente está incluyendo el coste de la canasta de alimentos que son necesarios para qué? Para que el factor trabajo recupere las fuerzas físicas o mentales que ha destinado o que destina diariamente en la prestación de ese servicio del factor trabajo. Cuando hablamos de canasta alimentaria y el coste de la canasta alimentaria, lo que está o subyace de eso, en términos cualitativos, ese salario mínimo debe corresponder o debe tener la capacidad real de compra de las vitaminas, aminoácidos, etcétera, que el organismo necesita para que al día siguiente el factor trabajo inicie a desarrollar su actividad en condiciones normales. ¿Ok? No es simplemente, el salario mínimo, que no alcanza. No, no, no. Ahí entra el tema de la salud. ¿Ya? Posiblemente, que yo no lo veo, cuando estamos en clase presencial, sí se ve, llegan tan cansados que algunos estudiantes se duermen.
y no porque no quieran poner atención, sencillamente porque el desgaste de su fuerza física o mental contra los alimentos que ingirió ese día, lógicamente no son suficientes para poder atender esas necesidades. ¿Ok? ¿Alguna inquietud sobre esto, colegas? ¿Duda o sospecha? Mi parte todo Bien. bien. Sigamos entonces, por favor. Yo creo que Eliasa, tú me estabas ayudando ayer, ¿no? ¿Puedes hacerlo ahora? Muy bien. Durante este siglo, dos instituciones financieras parecen concentrar el esfuerzo teórico y político para lograr su establecimiento. Ellas son el impuesto a la renta y la progresividad en la imposición. Los países que lograron, los países que lograron fueron Rusia e Inglaterra a fines del siglo XIX y en el siglo XX Francia y Chile. La resistencia de las clases económicamente poderosas fue la misma en todos los países y las armas utilizadas para ponerse a dicho principio fueron similares. Bien. Vean desde qué siglo veníamos revisando los aportes al desarrollo del pensamiento financiero y lograr que se estableciera como una disciplina científica separada de la economía política, ¿no es cierto? Y no es sino hasta en el siglo XIX que se establece en Rusia e Inglaterra estas sugerencias, estos aportes, el impuesto sobre la renta o la renta y el principio de progresividad en ese tipo de imposición. Ya habíamos visto quién, y pregunto ahora si aún lo recuerdan, ¿qué escuela de pensamiento sugirió el principio de progresividad? Ya la licenciada Valle me indicó que le subió las diapositivas. Yo espero y les solicito, mejor dicho, les aconsejo que hagan el esfuerzo de imprimirlas y en su clase, repito, anotar en esta diapositiva, por ejemplo, quién propuso el principio de progresividad que se hace efectivo hasta en el siglo XIX en Rusia e Inglaterra. ¿Ok? Creo que fue Vauban, ¿no? Vauban. Véanlo y tráiganlo a su mente ya para poder tener ya un elemento de juicio. Sí, pasaron 100 años, 150 años, 200 años en que se pudo hacer efectivo ya un sistema impositivo que permitiera cumplir con aquellas funciones que paralelamente revisamos en ese pensamiento doctrinario, económico, en este caso financiero, ya que venían esos aportes. Y hasta el siglo pasado, Francia y Chile aplicaron esto. Desde entonces, los mismos argumentos, los mismos elementos adoptó la clase con poder económico para poder o para contraponerse a esta situación. O sea, comprendemos entonces por qué hasta qué siglo, este siglo XIX-XX, se hizo efectivo, porque siempre hubo oposición y mantuvieron los mismos argumentos. ¿Aló? ¿Te he equivocado? Perdonen. Si venimos ahora a nuestro tiempo, siglo XXI, pues hemos visto la oposición a que se resuelva un problema
estructural que permitiese realmente llevar el beneficio de ese modelo económico, de ese modo de producción a todos y cada uno de los guatemaltecos y las guatemaltecas. ¿Ok? Con este conocimiento, colega o colegas, podemos analizar comparativamente qué pasa en nuestro país con El Salvador, con México, con Estados Unidos, ¿ok? Que es importante revisar, y siendo países que venimos de la colonia, podemos ver las diferencias de posición del poder económico o de la élite económica en cada uno de estos países. Que para el caso de Centroamérica, y por haberse establecido el reino en nuestro país, tenemos una oligarquía altamente conservadora con relación al resto de oligarquías de los países centroamericanos. Y en el tema impositivo, lógicamente, encontramos en el quehacer de la entidad responsable de la política tributaria de la recaudación de esos impuestos, pues ya los elementos de juicio que ellos publican sobre la falta de recaudación con esta estructura impositiva, ¿sí?, de impuestos derivado a la evasión, elusión, contrabando, etcétera, en el ámbito fiscal, independientemente del peso en términos absolutos y económicos, que también tienen los privilegios, ¿verdad? Las exenciones fiscales, que como vimos también tienen su historia y ya sabemos desde cuándo se inician esos privilegios, ¿ok? Llegamos entonces al siglo XX y vemos la separación entre el pensamiento no sistematizado financiero y el pensamiento financiero sistematizado. Hasta en el siglo XX se le da la característica a las finanzas públicas con el término, lo apellido de funcionales, dinámicas. ¿Por qué? Por lo siguiente, a ver, Eleazar. Las dos instituciones anteriores fueron el producto ideológico del siglo anterior. Las finanzas debían evolucionar, revolucionando muchos conceptos económicos y financieros. La crisis ¿Siga? mundial de la tercera década sumió al mundo en la depresión más aguda que se haya conocido en la historia económica. En los Estados Unidos de Norteamérica significó una pérdida del 36% de su renta nacional. Ok. Otro elemento importante que vemos en la economía privada es que su comportamiento, lógicamente, es cíclico, es errático, ¿no? Y un ejemplo de ello lo encontramos en el crack del año 29 del siglo XX, 1929-30, que llevó a la economía de los Estados Unidos a una reducción de su renta nacional del 36%. El impacto, lógicamente, fue grosero en la economía familiar. Es importante que revisen un poquito qué sucedió y se van a dar cuenta que veníamos en un modelo económico liberalista, en donde el Estado no tenía ni debía que intervenir, en otras palabras, con una institucionalidad y reglas eh, muy simples, sin mayor
coercitividad para corregir determinados fenómenos. Y cuando uno revisa ese aspecto, que pueden ustedes verlo en Google, el presidente de Wall Street, al cual le habló el presidente de los Estados Unidos de aquel momento para poder intervenir, y él le decía, no, el mercado se va a regular automáticamente. ¿Ok? Y este fue el elemento de estudio y análisis profundo que hace John Maynard Keynes sobre el tema del principio de la autorregulación del mercado y, lógicamente, el papel que alguien tenía que adoptar ante esa crisis económica. ¿Ok? Y ahí tiene la aplicación de todo su estudio para generar la teoría del interés, el dinero y la ocupación, que permitió la recuperación económica, ¿ya? Luego de este crack del año 29, o esta crisis del año 29, que se agudizó con la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y a partir de ahí, lógicamente, las decisiones de política económica, social y productiva se adoptaron de conformidad con la teoría keynesiana, que a la fecha, en el caso de los Estados Unidos, la siguen aplicando. Entonces, cuando se tiene una institucionalidad muy laxa, o sea, leyes que regulen la actividad económica muy laxa, como las que se tuvieron en el siglo XXI, en la crisis financiera del 2008, 2009 y un poquito el 2010, ¿sí? Que se generó otra nueva crisis en Wall Street, ahí ha identificado un sector objeto de una especulación, al igual que los años 30, pero de una especulación tremenda. El sector, la burbuja, se crea en el sector de la vivienda. Y ante esa especulación y esa burbuja, se llevó al mercado financiero, y ya estando en el mercado financiero, resultó que los rendimientos, ¿sí? Los rendimientos que esos montos derivados de el sector vivienda que se empaquetaron y se colocaron en el mercado para que la población adquiriera esas acciones de esos bancos financieras, pues bueno, nuevamente y siguiendo la línea keynesiana, apareció lo que Ludwig nos escribió. Ahí sí aparece el Estado. Y el Estado socializando pérdidas que previo a ella se habían concentrado en determinados sectores. De tal manera que se busca, o lo que vemos en el fondo de ese mercado, es decir, en lo que subyace de un mercado, que al final lo que demuestra es modelos de acumulación, que creo que lo vimos en alguna clase, desde el primer modelo de acumulación originaria. Yo les pregunté acá, cuando vimos los modelos económicos aplicados en nuestro país, ¿sí? ¿Cuál fue el primer elemento que se acumuló o se concentró? ¿Ok? Hoy por hoy, y es importante llevarlo, porque estamos frente a una crisis aparentemente de orden político, ¿ya? Lógicamente, al
aplicar el cálculo de la capacidad real del salario ante el incremento de precios y el impacto que está teniendo los derivados del petróleo en la economía familiar, automáticamente vos como economista decís, bueno, aquí tiene que haber una racionalización en el uso del dinero en la economía privada, particularmente la economía familiar, hacia los sectores más esenciales. Por lo tanto, vamos a esperar cierto sesgo de contracción económica, porque lógicamente el impacto en el sistema, en el nivel de precios de estos derivados que son esenciales en la actividad económica, y aquí quisiera yo conocer su opinión en el sentido de que, ¿por qué se da el efecto inmediato del crecimiento de precios de los derivados del petróleo y se irradia en todo el sistema? A ver, ¿alguien puede contarme por qué cree que ante el incremento de los derivados del petróleo vas tú al mercado de alimentos y ya encontrás un efecto inmediato? Se irradió. A ver. Licenciado, disculpen lo que los compañeros por ahí comentan. Me escribió un compañero que si le podemos dar acceso a la clase que está solicitando y no puede acceder. Disculpe. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver Muchas acá. gracias. Admitir un invitado. Sí, creo que está acá. Ok. Preguntaba entonces, Gracias, colegas. licenciado. Preguntaba entonces sobre eso. Ludwig tiene la mano. Adelante, Ludwig. Sí, licenciado. Bueno, primero sería el factor especulación, ¿verdad? Como ahorita sabemos que el conflicto volvió a retomar porque los acuerdos pues solo quedaron en papeles y no en la práctica, y se tiene la noción que el precio va a incrementarse, ¿verdad? Entonces, como el tema que ya están a 42, si sigue escalando, pues va a subir más hasta quizás hasta 50. Entonces la gente pues se anticipa a eso y ya comienza a subirle los precios, ¿verdad? Y por otra parte es también el factor, ¿cómo es? El factor cohete, la paradoja del cohete y de la pluma, ¿verdad? Que los precios del combustible tienden a subir rápido, pero cuando bajan, bajan de a poquito. Ok, muchas gracias, Ludwig. ¿Alguien más? Como siempre, les pediría de favor que participen. Es su forma de pensar, es su forma de ver el fenómeno y aquí estamos para comprender, porque es importante que vean de su nivel de conocimiento y ordenarlo, por favor. Brandon. Bueno, y yo lo que veo es que, digamos, se va a incrementar porque ahorita ya no hay tanto petróleo abundante y la matriz energética global es petrolera y para hacer cualquier acción, o sea, la economía es acción y para hacer cualquier acción necesitamos energía y actualmente nuestro flujo de energía se está siendo limitado. Al restringir nuestra energía se incrementan los costos de todo porque cuesta más mover un camión, cuesta más transportar una mercancía, cuesta más todo. Entonces, es un efecto dominó porque, digamos, tenemos poca movilidad en todos los aspectos. Entonces, esto, pues, obviamente genera un incremento en los costos de absolutamente todo. Por ejemplo, por ejemplo, en los alimentos, que sería lo más esencial, los alimentos necesitan ser transportados y para transportar eso necesitamos energía que viene derivada del petróleo. Entonces, al haber un limitante energético, se limita nuestra movilidad y por tanto los costos se disparan. Bien, muchas gracias, Brandon. ¿Alguien más?
Como ven, es importante que ustedes, como estudiantes de economía, ya tengan esos elementos de juicio. Y aquí, ¿por qué pregunté? Porque como les dije cuando hicimos la presentación el primer día, la cátedra busca que ustedes integren, unifiquen todo el conocimiento que traen en este momento. Tomando de base el conocimiento que ya tienen, los cursos que ya aprobaron hasta el séptimo, ¿no es cierto? Es importante que tengamos clara la estructura productiva del sistema capitalista, en el caso nuestro, la estructura productiva de nuestro país. Desde la primera revolución industrial a la fecha, en todos los países, ¿sí? Lo que dijo Brandon, la energía, la base de todo el desarrollo de la industria, se hizo por el lado de el petróleo. Y se está dando un conflicto a nivel mundial entre los generadores de otro tipo de energía y, lógicamente, los petroleros. Creo que ya les había manifestado, pero si nosotros, derivado del desarrollo científico y tecnológico, estamos en el siglo donde vamos a tener ya edificios y hogares inteligentes, si nos trasladamos o migramos a la energía solar y colocamos esos paneles en el techo de nuestras casas, si tenemos la plata para hacerlo, vamos a tener energía autónoma. ¿En contra de qué va eso? En contra de la base energética, como repito, de la estructura productiva desde allá de la industria. Y ese es por eso que yo pregunto, no les pregunto por evaluar realmente si saben, no saben, no. Ese es el problema de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto me interesa a mí el tema, el estudio de la economía? ¿Qué tanto retengo? ¿Ya? Yo lo que estoy trasladando, repito, con fundamentos científicos, son las capacidades que te permitan decir, es esencial porque es la estructura a donde está montada toda la estructura productiva e industrial de este país, y como consecuencia, el efecto es dominó. Pero tenés clara la causa fundamental, que es lo que, repito, la capacidad que estoy tratando mediante la articulación y la integración de tu conocimiento, decir, bueno, sí, lógico, la industria que se estableció acá depende de ellos porque no se había desarrollado, ¿ok? No se había desarrollado otras fuentes de energía como las que actualmente se han desarrollado, que son mucho más económicas que las derivadas del petróleo, ¿ya? Entonces, ese conflicto entre productores de petróleo y productores de las nuevas energías. ¿Por qué razón? ¿Y por qué es importante? Imagínate lo que en términos de inversión va a significar que la estructura industrial del modo de producción capitalista migre de esta fuente a las fuentes de energía más económicas y actuales. Si vas a decir, bueno, ¿qué tanto se pueden adecuar los equipos, la maquinaria que tenés en las industrias a un insumo solar de energía o cualquier otro tipo, y dejar de lado el tema del diésel, por ejemplo, o del gas? ¿Ok? ¿Ves? Y eso lo tenés, porque escuché ahí lo que dijo Brandon con atención para ver, ok, sí, efectivamente, pero tu integración del conocimiento es cierto, ¿no? Sobre qué tipo de energía está montada toda la estructura productiva. ¿Ok? Bien. Vale. Por eso es que te hablan en el sector energético de la necesidad de cambiar la matriz energética de los países,
no solamente hacia un tipo de producción mucho más ambiental, mucho más ecológica en el tema de las fuentes de energía, para también poder colaborar con el tema de reducir los niveles de contaminación, el cambio climático, el recalentamiento del planeta, etcétera, etcétera. Mira hasta dónde te lleva el conocer lo que ya viste en economía agrícola, en economía industrial. Por eso te digo, te estoy integrando o te estoy orientando para que integremos ese conocimiento, ¿ok? Entonces, es importante que no olviden, cabal, ¿ok? Importante que no olviden los efectos groseros en la economía familiar derivado de las crisis recurrentes que casi son estructurales de la economía privada, del mercado. Por las razones, lógico, también hay razones especulativas, por supuesto, porque si hasta hoy amaneció a 42, ¿ya? La gasolina, los transportistas tenían full su transporte ayer con un precio diferente, pero ya los productos ya estaban con un incremento de precios, ¿ok? Bien. Sigamos, pues. Por favor, Eliazar. El análisis que los clásicos hacían del proceso económico resultó notoriamente insatisfactorio, porque el reajuste automático de la economía no se producía como ellos lo sostenían. Keynes, en 1936, publica su obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, en la cual sostenía que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un caso especial y no en general, por lo que, al sistematizar sus propias ideas con otras ya enunciadas, elaboró su teoría en la que se destaca la función de la inversión, el ahorro y el consumo. Bien. Que era lógico, ¿no? Repito, para el economista es fácil ver poquito hacia adelante, un poquito el norte y decir, bueno, sí, si esto se mantiene, ceteris paribus, tu principio ceteris paribus, si se mantiene el problema político, ¿ya? Que no tiene una explicación y un fundamento material visible del objeto que lo generó, que es la producción de este tipo de bombas, ¿no es cierto? Mm, responde entonces a otro tipo de intereses. Y aquí quiero terminar con lo que principié, a los modelos de acumulación. ¿Cuánta plata han sacado y van a seguir sacando del bolsillo de los consumidores para ir a dar a los productores, particularmente las refinerías que procesan el petróleo y como consecuencia generan los derivados de ese petróleo? Que es cuando haces tu análisis de pérdidas y ganancias, ¿quién perdió y quién está ganando con esto? ¿Quién está ganando con esto, colegas? ¿Ok? ¿Quién pierde, colegas? ¿Y por qué razón? Porque no, ojo, los factores que están generando esta situación crítica en ese producto esencial no son de orden económico, diríamos, no son de orden natural, pues, no son de orden de la actividad económica. ¿Qué te digo? Efectivamente, hubo problema. Gracias, Ariana, así es. Hubo problema en la generación o en el equipo que está produciendo o sacando del subsuelo el petróleo, o ya se redujo la capa freática y hay una escasez. Ojo, hay una escasez. Aquí la explicación la tendrías que sustentar en la teoría subjetiva por el principio de escasez. Pues, ¿qué está de acuerdo a
lo que conoces tú de la teoría subjetiva, de la teoría liberal, ¿ok? ¿Qué conoces? Que cuando se reduce la oferta, manteniéndose ceteris paribus la demanda, ¿qué va a pasar? La variable de ajuste es el precio y por lo tanto vamos a tener un incremento de precios. Eso es, colega, lo que la cátedra está buscando que tú veas. ¿Qué está causando esto? Ya vimos, ok, es de orden político, no tiene absolutamente nada que ver con el proceso productivo de generación de petróleo, ¿no es cierto? Son decisiones de orden político unilateral, ya, de bueno que ya es demasiado tarde que los señores del poder económico norteamericano se den cuenta que este enfermo está enfermando su economía, la economía gringa y la del resto del mundo. ¿Ok? Entonces, al final, lo que les digo, bueno, quién gana y quién pierde, pareciera ser que a ese interés responde, que fue mi hipótesis, yo se las manifesté, y para mí, ante la finalización del proceso de globalización que permitió que las economías, particularmente como las nuestras o de menor desarrollo relativo, se abrieran a las grandes transaccionales, pues bueno, topó el nivel de ganancias sustentado en ese modelo y ahora hay que buscar otro modelo que permita seguir acumulando, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué encontramos acá? Les digo en mi hipótesis. Lógicamente, y repito, hay que sustentarla. Entonces, ¿a quién tenemos acá? Tenemos acá a Keynes, que demostró que a través del gasto de gobierno, a través de las finanzas públicas, ¿sí? El ente, el gobierno como representante del Estado, como agente económico, ante el panorama de que el mercado no se autorregulaba, alguien tenía que intervenir. Y cuando analizamos en esencia esta teoría general de la ocupación, el interés y los pistos, ¿sí? También encontramos, al igual que lo veíamos con Adam Smith y luego con el aporte de Karl Marx en la teoría del valor trabajo, ¿a quién le sirve más? Pues lógicamente, ¿a quién le sirve más esto? A que, bueno, las crisis recurrentes en el mercado, cualquiera de los dos, de bienes y de capitales, que suceda, pues interviene el gobierno como representante del Estado para poder ocupar los factores de producción que quedaron desocupados derivado a que la contracción económica se caracteriza por una caída de la inversión privada, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces ahí encontrás algo muy importante. Y ya dije, se socializa esa pérdida derivado al comportamiento de ese mercado sin mayores controles, que es lo que siguen buscando. Ejemplo guatemalteco, ya, posiblemente más adelante, se los digo con toda la modestia, porque no me interesa ese tipo de cosas como persona, como ser humano, pero esto aparte que estoy hablando, tuve la oportunidad de estar en la conferencia sobre el impacto de la crisis financiera internacional en las economías en Naciones Unidas. Y ahí tuve una participación y precisamente manifesté claramente, ahí tengo el vídeo, se los puedo pasar posteriormente, manifesté claramente cómo era posible que los organismos financieros internacionales, léase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, no hayan visualizado, ¿ya?, la burbuja, el problema crítico se supone con todos los medios que tienen y dedicados a la investigación del comportamiento de la actividad económica de todos los países, cómo no se dieron cuenta
Y cómo no, ok, manifiestan y sostienen que las instituciones laxas o las leyes muy laxas pues crean un ambiente apropiado para que se genere este tipo de especulaciones y crisis en los mercados, tanto de bienes como de capitales. ¿Y qué pasó? No precisamente derivado de esto, pero sí pasó con un banco acá. Ustedes sabrán si algún familiar tenía plata en el Bancafé. Lo que la población no sabe, que en ese momento yo estaba como representante en la Junta Monetaria, me encontré que para paliar, para poder devolverle a los cuenta ahorrantes, a los cuentavientes de Bancafé, el monto total de sus depósitos, se dio de emergencia un préstamo de 1.500 millones que el Estado absorbió para poder salir y poder cumplirle a los cuentavientes de un banco privado. 1.500 millones de deuda que el día de hoy los contribuyentes estamos pagando. Por eso está el principio, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias, ¿ok? Esto es aplicación en la praxis social, en lo que está sucediendo en esa realidad, ¿ok? Bien, sigamos pues. Siglo XX y las finanzas funcionales. Sobre esta base surge una nueva política fiscal conocida con el nombre de finanzas funcionales. La doctrina clásica concibió unas finanzas estáticas, sustentadas en los postulados siguientes. Las finanzas son una expresión parasitaria del sistema económico. Gracias. Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué creen ustedes que se le dio este calificativo a las finanzas allá en la época clásica como una expresión parasitaria? ¿En qué sustentaron ellos esta característica, colegas? Es decir, ¿qué piensan? Ludwig, porque no producían, sino que lo que quitaban a la gente a través de... Ya no puedo seguir leyendo, pero si participa Ludwig, le agradezco. No tenga pena, que es importante. Yo entiendo que la expresión de parásito, ¿verdad? Es que algo está dentro de otro ente y está como que viviendo a través de él, ¿verdad? No sé si se refiere a ese término, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien más, colegas? Yo sé que lo saben. Lick podría ser de que es el beneficio de un esfuerzo ajeno. Fernanda, perfecto. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha bien ahí. Ariana, a ver, dígame. Sí, combinando un poco las ideas de mis compañeros, ¿verdad? Yo lo que entiendo es que es una expresión parasitaria debido a que sí, efectivamente surge y se alimenta de las otras ramas del sistema económico, ya que por medio del trabajo, las compras de alimentos, ¿verdad? Se va haciendo esta recaudación. Entonces, así como decía Fernanda también, del trabajo que la población hace y paga a través de estos impuestos, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Complementó muy bien a los colegas. Como ven, sí tienen esos elementos, pero hay que integrarlos y está bien, ¿ok? Y voy a integrarme yo a lo que ustedes dijeron. Y vayámonos al común, al ciudadano común y corriente. Ah, cállate, vos sos un parásito, por ejemplo.
Y es lo que dijo Ariana, ¿no es cierto? Está tomando de los ingresos de los agentes económicos una parte, el Estado, ¿no es cierto? Y el Estado que produce. Eso era lo que decían los clásicos, ¿no se recuerdan? Es parasitario porque no produce nada y se lleva parte de la riqueza de las naciones, ¿ok? Por lo tanto, al no producir nada según los clásicos, pues era un parásito, ¿no es cierto? ¿Ok? El Estado lo calificaron de un Estado gendarme, ¿ya? Solo seguridad y defensa y no producía mayor circunstancia, ¿ok? Que ahí tiene su sustento y ya lo tenían ustedes de acuerdo a sus palabras, ¿ok? Por favor, Elíasar. Que los gastos públicos deben limitarse a las funciones mínimas y esenciales del Estado. Okay. Acabo de indicar, para los clásicos, solo debe cumplir las dos funciones absolutas que habíamos visto. Seguridad, defensa, ¿ya? Y lógicamente con el desarrollo se le va asignando otro tipo de funciones. Sigamos, Elíasar. Que los impuestos no deben afectar los ahorros y menos el capital. ¿Siga? Que es un imperativo del sistema financiero sano que el presupuesto público sea rigurosamente equilibrado. Aquí tenemos la posición clásica sobre las finanzas públicas. Y al César lo que es del César, ¿ok? Su planteamiento de que la estructura impositiva no debe afectar los ahorros, ¿ok? Se sustenta en la igualdad que posteriormente demostró, o se va a demostrar posteriormente con Keynes. Ahorro e inversión son iguales ex post, ¿no es cierto? ¿Ok? De tal manera que en la jerga keynesiana se buscaba tener un alto coeficiente de ahorro e inversión. En la praxis social, creo que el lunes les mencioné, tus ahorros pagan el 10%, lo cual el planteamiento liberal, por los mismos liberales, diríamos que fue afectado, un principio que no se cumplió en el tema este. Y por último, un principio sí muy importante, pero muy importante, no sé si lo vaya a ver yo, pero de repente ustedes sí lo ven, que pueda realizarse en la economía guatemalteca y de países similares. Que los ingresos ordinarios normales financien el total de gastos y que no se incremente la carga que vimos en aquel gráfico de la deuda sobre la vida de los ciudadanos, de los miembros de una sociedad, de todos nosotros, hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, este aporte de la teoría clásica de tener un presupuesto equilibrado es fundamental. ¿Por qué? Porque sobre esta base debe de establecerse la cantidad a recaudar que el país necesita para cumplir con las funciones que la sociedad le está dando de la forma más eficiente, ¿ya? Activa e inmediata para beneficio del desarrollo integral de cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, ¿ok? Y no dejarles carga a generaciones futuras vía deuda pública. Un principio, te repito, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque para tener el presupuesto equilibrado no es simplemente decirlo como lo dicen los teóricos liberales o los aficionados al tema liberal, ¿ya? Baje el gasto y no se endeude. Ojo, si ya comprendimos que el modo de producción
genera, expulsa a un sector que no beneficia, a un sector de la población que no beneficia, que tiene que refugiarse en actividades informales para poder llevar el pan a su mesa, ¿ok? ¿Quién va a atender? ¿Quién va a atender ese sector? No lo está atendiendo el modo de producción capitalista, ¿ok? El modelo económico vigente no está atendiendo, por el contrario, lo está generando. Cada vez que haya menos fuente de ocupación, fuente de empleo, mayor cantidad estás expulsando hacia la economía informal. ¿Ok? ¿Y quién va a atender a esa economía informal? De acuerdo a la historia del mismo modo de producción capitalista, con la forma de organización más acabada que es el Estado que conocemos nosotros ahora, lógicamente, mediante el aporte de todos y cada uno de nosotros vía los impuestos, tendría que generarse el monto que permitiera que ese gobierno como representante del Estado, ¿ok?, cumpla con esas funciones que no son arbitrarias, devienen, ¿sí?, del desarrollo de las sociedades. ¿Ok? Y devienen de los compromisos internacionales adquiridos por Guatemala en los tratados y convenios. Ojo, tener la ley de lavado. Había que hacerlo, ¿por qué? Porque es un compromiso internacional. ¿Y quién tiene esa función? El Estado a través de la superintendencia, de la IBE, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuánta plata se asigna para, entre comillas, el control del paso de la droga? ¿Ok? ¿Qué estamos viendo? Y me gustó mucho que lo haya tomado Ludwig, esas fallas intrínsecas que no puede resolver el mercado, lógicamente se las están trasladando a un ente, a una persona subjetiva denominada Estado. ¿Ok? ¿Y de dónde van a salir los pistos para hacerlo? Ya. 100 pesos más. Dije que lo haga eficiente, efectiva y transparentemente y que los pistos regresen en bienes y servicios públicos y en el cumplimiento de las funciones de control y de fiscalización o de seguridad, en todo caso, tanto por el lado del lavado como por el lado de las drogas, ¿sí?, sea muy eficiente y regresen a su origen vía esos bienes y servicios, ¿ok? Entonces, esto me permite sustentar el carácter acientífico que tenía el pensamiento financiero. Y cuando surge las finanzas dinámicas o funcionales, aparece ya el pensamiento financiero sistematizado como una ciencia independiente de la economía política, ¿ok? Veamos pues, mi estimado Elíazar. Las finanzas funcionales. Frente a estos postulados, la nueva concepción contempla que el Estado debe utilizar su actividad financiera para obtener finalidades económicas y sociales, dejando de ser las finanzas públicas neutrales o estáticas. Coadyuvar al equilibrio económico, acelerando o retardando los factores que determinan el nivel de la renta nacional e influyendo en la producción y en su distribución. Ok. Entonces, frente a la concepción clásica, apareció la concepción keynesiana. Y el rol o la función o el papel que se le asignó al aspecto fiscal, a las finanzas públicas en la economía pública, en la función de esa economía pública, en la función del Estado. ¿Ok? Ya esos dineros, ojo, son el medio para poder lograr determinados objetivos de orden económico, social y productivo. ¿Ok? Los privilegios a través de las exenciones y exoneraciones fiscales
que es un subsidio indirecto, hay cierto sector de la actividad económica que no paga impuestos sobre la renta, ¿ok? Que está exonerado. ¿Qué está haciendo ahí el gobierno? Cumpliendo un objetivo de carácter económico. Se supone que el gobierno como representante del Estado no, su función esencial no es generar empleo, no es generar fuentes de ocupación, ¿ok? Eso lo hace la actividad privada, ¿no es cierto? Y bueno, en países como los nuestros, y revisamos, pues tristemente, el gobierno sí está cumpliendo también esa función de ocupación. Por ejemplo, así es, Ludwig, podrían ustedes decirme, ¿hay alguna empresa privada que ocupe la cantidad de personas que ocupa el Ministerio de Educación en el país? Posiblemente no habías pensado en esto, porque nos venden términos acuñados publicitariamente. En el Estado no es un empleador, o no debe ser un empleador. Pero cuando ves la realidad decís, bueno, ¿cuántos maestros tiene el país? ¿Cuántos empleos genera el sector público, incluido el gobierno central, los organismos de Estado, las descentralizadas, autónomas, semiautónomas? ¿Te das cuenta entonces cómo con esa parte de la renta que está obteniendo, está complementando la ocupación de factores que lógicamente el modelo económico o la economía privada es incapaz de, a pesar de que hay educación privada, ¿no es cierto? A pesar de que hay salud privada. ¿Por qué la necesidad que haya salud pública? Porque entonces ahora comprendemos desde la economía pública que aquel modelo, aquel mercado, genera desigualdad en la primera distribución de la riqueza que se genera en un país mediante la remuneración de factores de producción. No estuviéramos nosotros acá si el Estado no hubiese asumido en el momento histórico correspondiente la calificación del recurso humano que la economía privada necesita. ¿Cuántos dineros ha invertido la empresa privada para preparar a auditores, a ingenieros, Y esa era la importancia de la Universidad de San Carlos de Guatemala en esta bendita economía, en este bendito modelo? La San Carlos allá en los años 50 fue la que abrió las carreras técnicas y produjo todos los ingenieros civiles, particularmente industriales, que se necesitaba para implementar el modelo de sustitución de importaciones que les comenté. ¿Ah? Sí, no es que vos seas estatista, no es que vengas no, estamos estudiando cómo funciona el sistema económico, que se caracteriza por tener, en el modo de producción capitalista, se caracteriza por tener dos sectores, el privado y el público. ¿Qué rol tiene que jugar el público? ¿Ok? Bueno, vimos y estamos viviendo una época en que se está buscando por todos los medios de deteriorar la función que se le asignó en el ámbito de salud, en el ámbito de educación. Verbigracia, ahí tenés la Universidad de San Carlos, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí estás viendo la realidad, el deterioro, ¿sí? La necesidad de que estemos tú lejos, nos une esta tecnología, pero repito, no sustituye a la educación principal, independientemente que tanto a ustedes como a nosotros se nos dificulta
por razones de tráfico, etcétera, ir allá, pero no, ya. El proceso de calificar al recurso humano de forma presencial es vital, pero bueno, ¿de dónde me está saliendo? De buscar el rol y qué aspecto dinámico tiene el gobierno o la economía pública a través de el manejo del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, por el lado de los impuestos y por el lado del gasto público, ¿ok? Adicionalmente, cuando hablé de quién ganaba y quién perdía, aquí está, coadyuvar al equilibrio económico, a la estabilidad macroeconómica, buscando acelerar o retardar factores que determinen el nivel de la renta nacional, ¿ok? La tasa de crecimiento real del Producto Interno Bruto, en palabras de cuentas nacionales, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso lo viste ya en tu macro. No sé cómo te la dieron, pero si te dieron solo el conocimiento y no hubo aplicación, pues bueno, aquí lo estamos integrando, ¿ok? En la medida de lo posible, por supuesto. Pero para mí sí es importante que quede claro el rol, porque aquí está todo lo cualitativo que nos va a permitir comprender bien entonces todo el tema de los ingresos del Estado, de los gastos del Estado y de cómo debemos de estar calificados para poder tomar las decisiones correctas en relación al comportamiento de la renta nacional. Y eso le da la característica de finanzas dinámicas, finanzas funcionales. ¿Por qué? Porque se probó que el mercado tiene fallas intrínsecas que alguien tiene que corregirlas. Y, como dije, socializar el impacto, pues, en la vida de cada uno de los individuos de estos países, ¿ok? ¿Qué fue lo que vimos? Tenés el elemento claro del origen del Estado moderno. Tenemos ya claro cómo se llegó a unas finanzas sistematizadas. Conocemos ya que la causa que ha permitido asignarle funciones adicionales al gobierno como representante del Estado devienen de las fallas intrínsecas del mercado. ¿Ok? A pesar de que el Estado, de acuerdo a los clásicos, no produce nada, ¿ya? Sí tiene importancia en el funcionamiento del modo de producción capitalista. De tal manera que al pasar de unas finanzas en jerga de los clásicos parasitarias, estáticas, a un rol dinámico, funcional, permite hoy por hoy que comprendamos los economistas todo lo relativo a la política tributaria que hemos hablado es por el lado de la recaudación de los impuestos. La política de asignación, de redistribución, ¿sí? Del cerrar ese espacio que tiene el mercado, esa falla del mercado, por el lado del gasto público. Y sobre la base tanto de los impuestos como del gasto público, adoptar las decisiones de política fiscal sincronizadas con el comportamiento de la actividad económica. ¿Ok? Y lógicamente respondiendo a las premisas, a las tesis de la macroeconomía moderna que dejó don John Maynard Keynes allá por el año 36, de 1936, ¿ok? Que ustedes ya lo estudiaron. Ahora tal vez comprenden por qué la red de cursos para formar a un economista es la que ustedes tienen ahora
¿ya? Revisaron todo el pensamiento económico, tuvieron y tienen la oportunidad de seguir calificándose con los instrumentos de las matemáticas, las estadísticas, la econometría, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lógicamente tienen todo el conocimiento de la teoría macroeconómica que les permita ser economistas y fortalecidos macroeconómicamente, porque eso, de acuerdo al pensum, así es, pero que también deben hacer un esfuerzo para fortalecer el análisis microeconómico, que es fundamental para las decisiones que ustedes tomen hacia, es decir, decisiones personales. Puedes emprender una actividad económica, ¿ya? Puedes asesorar esa área en la economía privada, ¿ok? Y no precisamente solo en la economía pública. Pregunto, ¿la cátedra lograría el objetivo de que comprendieran la sistematización del pensamiento financiero, particularmente por qué los clásicos le daban la característica de parasitaria o estática y luego con la teoría keynesiana se le dio a esas finanzas que pasaron a ser disciplina científica ya como finanzas funcionales o dinámicas? ¿Se logró esto? ¿Van a hacer el esfuerzo que no se olvide, colegas? Pregunto. ¿O tienen alguna duda? ¿Seguro que está claro? Sí, sí, claro, licenciado. Muchas gracias. Pues, mire, se los pregunto no porque quiera, de repente les voy a caer mal, pero lo pregunto ¿por qué? Porque la experiencia en las pruebas parciales me dice lo contrario. No sé por qué, pero se los comento con toda la franqueza y yo no quisiera que esto pasara, pues ya te dije, tú traes en el bolsillo 100 puntos. De ti depende que se mantengan ahí contigo o que vayas dejando en el camino, desperdiciando, tirando plata, ¿sí? ¿Ok? Bien. Perdón, tirando puntos. Que a la postre significa plata, porque en la medida que repitas cursos, pues vas a gastar más en pasaje para la U. Bueno, por suerte hoy ya no sé, ya no estamos yendo a que sea presencial. Ok. Pregunté esto, colegas, porque a partir de acá, ya todo este marco conceptual que necesito que esté bien comprendido, nos permita ya entrarle de lleno a los aspectos teóricos de las finanzas públicas. Y vamos a empezar con la teoría general. A ver, Eliazar, si estás cansado, dime y yo me apoyo en otro. Vamos a iniciar solo con esta diapositiva por la hora que va siendo. Por ello estamos bien. Veamos acá, teoría general del impuesto. Las fuentes de ingreso del Estado están constituidos por los impuestos, las tasas, los arbitrios, contribuciones por mejoras, multas, intereses, tarifas públicas, venta de bienes de capital, deuda pública interna y externa. Definición de impuesto es la aportación compulsiva que realizan los particulares al Estado, sin especificaciones generales de la contraprestación que debería recibir la sociedad. Ok, bien. Iniciamos el estudio de la teoría situándolos a ustedes para que conozcamos cuáles son las fuentes de ingresos del gobierno como representante del Estado. ¿Ok? Ojo, no está dicho así aquí, pero analizándolo, vas a ver. De acuerdo a este párrafo, tenemos fuentes internas y fuentes externas. ¿Cuáles son las fuentes internas? Las fuentes internas ordinarias, los impuestos que hemos hablado. Pero a ese se adiciona las tasas, que es el mecanismo que quienes venimos de municipio conocemos, los gobiernos locales, ¿sí? Están autorizados para crear tasas, la tasa de piso que se cobra en los mercados, por ejemplo, ¿ok? Dijimos
y lo vimos históricamente, que los impuestos solo los puede crear, disminuir o eliminar el organismo legislativo, el poder legislativo. ¿Ok? Las tasas, los arbitrios, pueden establecerlas los gobiernos locales. No necesariamente tiene que ser, en el caso nuestro, el Congreso de la República. Contribuciones por mejoras es un mecanismo para atender necesidades de la población que usan más también los gobiernos locales, las municipalidades. ¿Ok? Posiblemente hayas tenido esa experiencia en algunas colonias que antes no estaban asfaltadas, la calle de tu casa era de tierra, llegó la municipalidad y dijo, mire, yo le pongo el equipo, le pongo los trabajadores, pero usted vecino que tiene 10 metros de frente por 2 para la mitad de la calle, ¿sí? Son 20 metros cuadrados, usted pone los materiales. Entonces aquí hay una combinación entre la contribución del vecino y lo que pone el gobierno local, por eso se llama contribución por mejoras. Porque luego de que tu calle esté asfaltada, tu casa automáticamente tiene más plusvalía, tiene más valor, porque ya no vas a vender una casa en calle de tierra, sino vas a vender una casa en una calle asfaltada que tiene drenajes, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Ok? Multas. Si se te olvidó pagar algún impuesto, ahí viene la multa. O las recargas por morosidad, intereses. Instituciones públicas o del gobierno como representante del Estado que te cobran tarifas por el servicio que te prestan. Sacaste tus antecedentes penales y pagaste 50 pesos. Ese es un ejemplo. ¿Ya? O fuiste a sacar una partida de nacimiento y pagaste 15 pesos. 15 quetzales, perdón. Pesos los mexicanos van a decir ustedes. ¿Ok? Venta de bienes de capital. Se vendió la empresa eléctrica, se vendieron las telecomunicaciones. A ese se le denomina venta de bienes del Estado o venta de bienes de capital del Estado. Hasta ahí, las fuentes internas que constituyen los ingresos del gobierno. ¿Ok? Las fuentes ordinarias internas. La extraordinaria es la deuda pública interna, que se convirtió ya en ordinaria porque si revisamos los presupuestos desde la República Federal de Centroamérica o desde que Guatemala y las provincias se constituyeron en estados, particularmente Guatemala, la deuda pública interna ha existido. Por eso te digo que el problema del sistema fiscal es estructural y bueno, no hay manera que podamos aplicar el principio de equilibrio presupuestario que nos dejaron los clásicos. ¿Ok? Y la fuente externa, que es a través de la deuda externa que constituye los préstamos o empréstitos que el gobierno como representante del Estado hace a otros gobiernos, pero particularmente a esos operadores de las transnacionales que se llaman organismos financieros internacionales. ¿Ok? Y yo les llamo operadores porque realmente así es como han funcionado, ¿ya? Para poder sacarle plata a los países como los nuestros. Y no me lo inventé yo. Hay un vídeo, posiblemente lo han visto, no me recuerdo el nombre, pero lo puedo buscar, de un ex trabajador del Banco Mundial que en su versión pública que hace dijo, no, esos operadores son unos asesinos. ¿Ok? Pero bueno, es lo que tenemos. En ese sentido, y con fundamento teórico, tenemos que tener claro qué vamos a comprender por el concepto impuesto. ¿Qué significado, qué definición? Y para que te lo lleves, pues, es una aportación compulsiva, dice. Yo más la veo como
es un porcentaje que el gobierno como representante del Estado establece por ese imperio de ley que tiene, ¿ok? El único que puede hacerlo es el Congreso, ¿ok? Que es parte del gobierno, ¿no es cierto? Sí. Ese imperio. La teoría dice aporte compulsivo porque lógicamente, ¿quién va a cubrir, a costear las funciones que todos nosotros le dimos al Estado? O las funciones originarias que no participó el pueblo, sino que ya vimos quiénes fueron los actores que crearon el Estado y posteriormente cómo se fue delimitando ese poder y supuestamente el poder está ahora en manos del pueblo, porque el pueblo tiene la soberanía del Estado. Pero bueno, entonces es compulsivo. Pero la característica importante es lo último, es decir, pagamos el impuesto y no tenemos ninguna contraprestación en ese momento que tú veas, es decir, bueno, yo pago el impuesto sobre la renta y ¿qué me da el Estado a cambio? ¿Ok? En los impuestos no hay contraprestaciones porque es el monto establecido por ese imperio del Estado, ¿ya? Que le permite cumplir funciones. Ojo, que ya no van a regresar de forma individual, sino que para todo un colectivo. ¿Ok? De tal manera que ustedes que trabajan y si están cotizando al Seguro Social y gracias a Dios no hacemos uso del Seguro Social, pues nuestro aporte, ¿ok? Y yo creo que ya se los dejé claro, nuestro aporte y la liquidez que da el empresario con la cuota patronal permite que mucha gente de menores recursos puedan hacer uso de ese servicio social. Que al final dije, ¿sí? Está financiado por los contribuyentes al Seguro Social y todos los consumidores porque la cuota patronal, ¿sí? Está exenta o forma parte de los costos de producción de la economía privada, porque es deducible de la declaración del impuesto sobre la renta de estos agentes económicos, de tal manera que ahí ellos la recuperan, ¿ok? Nosotros vamos a recuperarlos los que cotizamos X cuando nos jubilemos del Seguro Social, después de 240 cuotas y con 65 años de edad, que así funcionan los programas sociales en todo el modo de producción capitalista. Muy bien, les robé un par de minutos ahora, que tengan buena clase y los veo hasta el lunes, porque este viernes no tenemos clase. Feliz fin de semana, colegas. De noche, licenciado. Buenas noches.